Hola, buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar acerca de principios de ecocardiografía básica y vamos a plantearnos el cálculo del gasto cardíaco por la fórmula de ITB, que segurísimamente ya lo han visto en alguna otra ocasión, que esa fórmula nos dice que el gasto cardíaco es igual a el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. eh, y eso nos va a dar el gasto cardíaco medido en litros por minuto. Seguramente ya se saben la fórmula del gasto cardíaco, que simplificado sería el volumen sistólico o el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. El volumen latido eh, es un valor que nosotros obtenemos de varios factores del corazón que van a intervenir en cuánta sangre va a llegar y cuánta sangre va a sacar el ventrículo izquierdo del corazón por latido. Entonces, ese volumen latido o volumen sistólico está determinado por tres cosas principalmente. Por la precarga, la cual la vamos a multiplicar por la contractilidad y lo vamos a dividir entre las resistencias vasculares sistémicas, también conocido como poscarga. La precarga es el grado de estiramiento de la fibra miocárdica al final de la diástole, o sea, cuando está más grande y cuando tiene más contenido de sangre. Esa precarga la vamos a multiplicar por la contractilidad, que es la capacidad que tiene el ventrículo de contraerse. Mientras más sano el corazón, pues mejorada va a estar esa capacidad de contractilidad. Y eso dividido entre las resistencias vasculares sistémicas, también llamada poscarga, que no es sino otra cosa que la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular contra el cual el ventrículo se contrae, o sea, eso que se opone a la salida de la sangre. Ahora bien, hablemos un poco más de la fórmula para el gasto cardíaco. ¿Cómo es que la obtenemos? Porque vamos a profundizar un poquito más de dónde salen estos valores. Bueno, para empezar, la fórmula de gasto cardíaco, para obtener el volumen sistólico, lo que necesitamos es medir dos parámetros. El índice de tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el diámetro de ese mismo tracto de salida de ese ventrículo izquierdo. ¿Cómo vamos a medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Como podemos ver aquí en esta imagen que está en la parte superior izquierda de sus pantallas, tenemos un plano es un plano para external eje largo de 4 cámaras, en el cual vamos a visualizar el, a ver, déjenme pongo un puntito nada más para ver que se pueda ver, una flechita, este puntito está súper bien. Aquí vamos a visualizar nosotros el tracto de salida. Vamos a recordar un poquito la anatomía del corazón. Aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí pasa la válvula mitral, aquí entra al ventrículo izquierdo esa sangre y va a salir por el anillo aórtico a través de la válvula aórtica. Esto es conocido como el tracto de salida del ventrículo izquierdo, por donde sale la fracción de eyección ventricular de esa sangre, o sea, cuando se contrae el corazón y rompe la resistencia de la válvula aórtica, pasa por aquí esa sangre. Entonces vamos a medir el diámetro de ese tracto de salida. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, vamos a procurar que sea en sístole cuando las dos valvas de la válvula aórtica estén completamente abiertas o separadas. Ahí nos vamos a ir 1 milímetro. Bueno, hay bibliografía que nos habla de 0,5 milímetros hasta 1 centímetro por detrás de esas válvulas. Yo recomendaría que sea medio centímetro más o menos, y de ahí empezamos a medir el diámetro del tracto de salida. Entonces ya con eso vamos a tener el primer valor. En este ejemplo, pues tenemos que el diámetro del tracto de salida es de 2,4 centímetros. Asimismo, también vamos a obtener otra cosa que se llama el índice de tiempo-velocidad. ¿Ese cómo lo obtenemos? Pues nos vamos a un plano, eh, de un plano de 4 cámaras, apical 4 cámaras, en el cual nos vamos a posicionar aquí
afuera del tracto de salida. No nos vamos a poner adentro de la válvula aórtica, no, no, no. Nos vamos a ir unos cuantos centímetros por detrás de donde sale la válvula y ahí vamos a medir el índice del tiempo-velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, pues vamos a presionar los botones del ecocardiograma, vamos a poner aquí nuestro cursor, después vamos a poner el Doppler tisular y de ahí nos va a dar esta imagen como podemos ver acá, la cual pues la vamos a rodear y vamos a medir ese índice de tiempo-velocidad que básicamente pues nos va a dar el, el- la profundidad de un cilindro. Ahorita vamos a hablar un poquillo más de eso. Entonces, en este ejemplo, pues calculamos el volumen sistólico que, como lo obtuvimos, o sea, elevamos al cuadrado 2.4, lo multiplicamos por 0.785 y lo multiplicamos por el ITB, que aquí nos salió de 19, nos da un volumen sistólico de 86. Y eso lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto y nos va a dar un total de 5.16 litros por minuto de gasto cardíaco. Continuando con la siguiente diapositiva, a ver si puedo irme a la siguiente. Estoy, estoy con las nuevas, eso es, con las nuevas funciones de la computadora. Algo bien importante, hay que recordar la fórmula de la continuidad que nos va a hablar cómo es el cambio de velocidad y cambios de presiones dentro de dos cavidades distintas. Aquí, por ejemplo, se ejemplifica la fórmula de continuidad con una cavidad más grande y una más pequeña, que se asemeja a un ventrículo izquierdo y al tracto de salida del mismo. Aquí, ¿de qué nos habla? Que aquí vamos a tener las mismas presiones que van a depender del área y del flujo o de lo que está corriendo. El flujo, recuerden que es algo que pasa de un lugar a otro. Puede ser sangre, en este caso es la sangre, o sea, la cantidad de sangre que pasa o el volumen de sangre. Entonces, mientras más grande es el área y el volumen, sea, y tenemos un volumen igual, y pasa al otro lado, pues va a ser lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Voy a ejemplificarlo con una manguera de agua. Imaginen que la manguera de agua cuando está completamente abierta es este lado y cuando la obstruimos, la sangre pasa más rápido y con mayor presión porque pasa por un área más pequeña, pero al final del día sigue pasando esa misma cantidad de volumen, solo que en un espacio más pequeño. Y como es un espacio más pequeño, pues pasa con más fuerza y más velocidad, pues presión y velocidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que esa misma cantidad de sangre que tenemos en el recipiente uno va a ser equivalente a la que tenemos en el recipiente 2. Entonces, el área por el volumen es en este primer contingente va a ser igual al área por el volumen que vamos a tener en este segundo contingente. Ahora bien, ¿de dónde sale esa constante de 0.785 de nuestra fórmula? Pues bueno, vamos a recordar que nosotros obtenemos del tracto de salida el diámetro, pero la fórmula por obtener el área de un círculo, que es lo que nos interesa, obtener el área del círculo y para ser más específicos, el volumen del cilindro que forma el tracto de salida, pues la fórmula para obtener el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado y eso se multiplica por la altura de ese cilindro. Entonces, el área de un círculo es igual a 3.1416 o pi, y eso se multiplica por radio al cuadrado, o sea, lo que multiplicamos nosotros. Entonces, para obtener nosotros ese, ese diámetro del círculo, o más bien todo ese volumen del círculo, pues lo que hacemos es fácil. Acuérdense, el área de tracto de salida del ventrículo izquierdo es igual a 3.1416 por radio al cuadrado. En este caso, pues nosotros lo vamos a tratar de hacer más fácil, porque estamos midiendo directamente el diámetro del círculo. Entonces, ¿cómo traspasamos esos valores a una fórmula más sencilla? Pues aquí tenemos área de tracto de salida del ventrículo izquierdo es igual a esa constante de 3.1416
por el diámetro de ese círculo, y acuérdense, la mitad del diámetro, o sea, vamos a dividir ese diámetro entre dos, y se sigue elevando ese radio al cuadrado porque es la fórmula que tenemos para determinar el área de un círculo. Primero estamos midiendo el área del círculo del tracto de salida, entonces, para que quede claro. Y después, pues, ¿cómo facilitamos eso? Pues vamos a dejar el diámetro solito, o sea, ya no vamos a hacer esa división. Lo que vamos a hacer es dividir directamente la constante, que es 3,1416, para que las cosas sean más fáciles. El diámetro del tracto de salida puede variar en muchos pacientes, pero pi no cambia porque es una constante. Entonces la vamos a dividir entre lo que estábamos dividiendo el diámetro, o sea, entre 2. Pero acuérdense que aquí este diámetro lo estamos dividiendo entre 2, pero ese 2 está elevado al cuadrado. Por ende, vamos a dividir 3,1416 entre 4. Y 3,1416 entre 4 nos da el valor de 0,785, lo cual nos va a dar finalmente nuestra constante. Entonces, lo que hicimos aquí al final simplemente fue hacer más sencillas las cosas. Vamos a únicamente elevar el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la constante de 0,785, pero acuérdense, estamos respetando la regla para obtener el área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Pero aquí ya tenemos la explicación de por qué se hizo. Matemáticas, algo compleja. Sí, la verdad es que sí, pero si lo entendemos, pues al menos ya podemos utilizar nuestras fórmulas con más confianza. De decir de dónde sale esa constante, yo ya sé de dónde sale y por ende, pues ya no voy a tener miedo a la hora de realizar estos cálculos para el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y pues nada más, vamos a continuar. Ahora, ya tenemos nosotros el área de la circunferencia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero no hemos calculado la altura de ese cilindro. Y es lo que a nosotros nos interesa saber también para saber qué volumen de sangre está saliendo de ese ventrículo izquierdo por latido. Y esa altura, ¿cómo la vamos a obtener? Pues ni más ni menos que mediante el índice de tiempo-velocidad de nuestro ventrículo izquierdo, que es, bueno, al final del día, pues aquí tenemos estas dos cosas para recordar. La velocidad de un flujo es igual a la distancia que recorre entre el tiempo que está recorriendo esa distancia. Por ende, nosotros queremos saber esa distancia o ese tamaño o ese largo que tiene el tracto de salida. ¿Y cómo lo vamos a calcular nosotros? Pues la distancia es igual a velocidad por tiempo. Y eso es lo que nos da el índice de tiempo-velocidad. Nos va a dar un valor en centímetros que es ahora sí que la altura de nuestro cilindro que deseamos saber. Entonces, esta es la fórmula del cálculo de volumen sistólico mediante la fórmula de un orificio hidráulico. Sabemos la altura, sabemos el radio, en este caso el diámetro, y cómo calcular la circunferencia. Entonces, con esto lo único que estamos haciendo es calcular el volumen que contiene el tracto de salida cuando se realiza un latido cardíaco. Entonces, nuevamente nos vamos paso a paso de cómo obtener el gasto cardíaco mediante esta imagen. Obtenemos la vista del paraesternal eje largo, ubicamos el anillo aórtico, nos vamos unos cuantos milímetros detrás de él y medimos el diámetro. Una vez que medimos ese diámetro, nos vamos a una apical 4 cámaras y más bien una apical de 5 cámaras, visualizamos la válvula aórtica. A ver si les puedo señalar aquí con un puntito, un foco, a ver, un punteo láser, sí, aquí vamos a visualizar y nos vamos enfrentito del tracto de salida, o sea, donde sale el ventrículo izquierdo antes de entrar a la aorta, y vamos a medir con qué velocidad y el tiempo, o sea, ese índice que nos va a dar básicamente el largo o la distancia que mide el tracto de salida para saber cuánto está saliendo de sangre ahí. Una vez que lo medimos, pues regresamos a nuestra fórmula inicial. Entonces, gasto cardíaco igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Nuevamente este ejemplo,
¿Cómo obtenemos el volumen sistólico? El diámetro al cuadrado por la constante que ya sabemos de dónde sale, que es 0,785 por el ITB, en este caso es de 19. Y nos da este resultado de volumen sistólico de 86 por frecuencia cardíaca de 60 y nos da un gasto cardíaco de 5,16 litros por minuto. Y finalmente, ese valor usualmente hay que indexarlo, es decir, dividirlo entre el área de superficie corporal del paciente, porque podemos tener un gasto cardíaco muy alto para, por ejemplo, para un paciente que es muy grandote, y podemos tener un valor que diríamos que es límite inferior normal para un paciente chiquito, pero resultaría que está muy bajo para un paciente que es muy grande. Entonces, por eso hay que indexar esos valores de gasto cardíaco. Bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad es que sí, es un poquillo complicado de entender. Aquí les dejo las fórmulas por si desean aprendérselas, usarlas en alguna diapositiva. Si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta, con mucho gusto se las puedo resolver. Si quieren dejar igual datos curiosos, pues también los recibo en la caja de comentarios. Y sin nada más que decirles, pues yo me despido. Chao, chao.